Bueno, yo creo que la corrupción es simplemente el aprovechamiento en favor de aquel que se corrompe en fin, los recursos que pertenecen a otros. Y esto puede tener diversas manifestaciones. A mí la que más me interesa es la de carácter público, o sea, la corrupción política, que tiene lugar cuando los políticos se aprovechan de su situación para enriquecerse a costa de los ciudadanos. Bueno, pues probablemente no es igual en todos los países porque puede haber países en los cuales haya una moral pública más estricta que en otros y entonces determinadas cuestiones que, por ejemplo, nosotros que tenemos una moral más bien relajada consideraríamos como meras corruptelas, pues en otros sitios pueden considerarlas como actos completamente desechables, ¿no? Entonces, efectivamente, no creo que acabe siendo lo mismo. Pero el núcleo potente de la corrupción es igual en todas partes. Bueno, supongo que la corrupción aparecerá, la corrupción política aparecerá con el ejercicio del poder. Por tanto, como la humanidad efectivamente se ha organizado a través de comunidades en las cuales alguien ha ostentado el poder, pues efectivamente probablemente la corrupción la tenemos como un elemento inherente al ejercicio del poder, desde el comienzo mismo de la humanidad. Bueno, hay una corrupción pública, política, ¿eh? Hay una corrupción administrativa, también pública, pero administrativa, que es la que correspondería a los funcionarios que cobran a los ciudadanos por servicios que son gratuitos, y luego tendríamos una corrupción en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito de las empresas y de las relaciones entre ellas bueno, pues ese es un ámbito, digamos, que no tiene la trascendencia pública que tienen los otros dos, ¿no? La política y la administrativa. Realmente no sé exactamente qué es lo que corrompe a las personas, porque yo no tengo experiencia al respecto, pero supongo que es una mezcla de ejercicio del poder o de sentirse poderoso con un afán desmesurado de enriquecimiento. Bueno, las causas de la corrupción en España supongo que son como en todas partes, ¿no? El hecho de que haya individuos que quieren aprovecharse de su posición de poder para enriquecerse, ¿no? Y claro, aquí el problema no es tanto el hecho de que haya personas que busquen corromperse, sino de que el sistema les permita corromperse, ¿eh? Y claro, en España y en otros países lo que tenemos es un sistema que permite corromperse básicamente porque es poco sancionador de la corrupción, ¿eh? En el ámbito político, que es el que más me interesa a mí, esa ausencia de sanción viene dada por las elecciones, por el hecho de que los ciudadanos votamos a los políticos corruptos a pesar de que podamos saber que son corruptos, ¿eh? Y por tanto tendríamos cierta responsabilidad, no en el hecho de que alguien se corrompa, sino en el hecho de impedir que se le excluya del sistema político. Bueno, la burbuja inmobiliaria facilitó la corrupción, evidentemente, porque supone digamos, la existencia de un ámbito en el cual es factible la obtención de un volumen muy grande de recursos, ¿no? Y por otra parte, facilita la corrupción porque la especulación inmobiliaria depende en gran medida de decisiones administrativas que toman los políticos. Claro, cuando un alcalde favorece una recalificación de terrenos o cosas por el estilo, pues efectivamente puede tener una tentación muy fuerte de querer beneficiarse de esa decisión, ¿eh? Y aquel que
que posee los terrenos y se va a beneficiar mucho más que el alcalde, tiene también la tentación de ofrecerle una comisión por esa actividad. Entonces, efectivamente, la actividad inmobiliaria, sobre todo ese proceso de crecimiento desmesurado que tuvo en España en la década del 2000, evidentemente favoreció enormemente la extensión de la corrupción. No, yo no lo creo. En España, vamos a ver, en España tradicionalmente ha habido corrupción política, ¿eh? La hubo en el periodo del franquismo y la ha habido en la etapa democrática, pero en cambio la corrupción administrativa ha sido casi inexistente, ¿eh? De hecho, en las encuestas que se hacen sobre este asunto, aunque se hacen ahora, no hace 40 años o 50 o 60 años, pero en fin, en las encuestas que se hacen sobre este asunto aparecen muy pocas personas que tengan la experiencia de haber tenido que pagar una cantidad por haber resuelto algún asunto de carácter administrativo o haber recibido algún servicio de carácter administrativo, ¿no? Por tanto, en el ámbito de la administración ha sido en general, ha estado ausente de la corrupción, ¿no? Pero no así el ámbito político. En la época del franquismo sabemos perfectamente que hubo políticos corruptos, y se conocen casos concretos, y luego en la época de la democracia, pues evidentemente ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, no creo que la corrupción en la etapa democrática haya sido inferior a la de la época del franquismo, ¿eh? Aunque es verdad que como es un fenómeno que no lo tenemos medido, pues no podemos hacer una comparación homogénea, ¿no? Bueno, la corrupción debería medirse a través por una parte, del número de casos que se plantean, el número de personas implicadas y la cantidad de recursos que está implicada en este asunto, ¿no? Hay otra manera de medirla que consiste en preguntar o bien al público en general o a unas personas que se supone que son expertos, ¿no? La mayoría de los índices internacionales que se hacen sobre corrupción siguen este último procedimiento, que es un procedimiento muy poco, en fin, es poco exacto, ¿no? Depende mucho de las impresiones subjetivas, ¿eh? Y esto lo hemos visto clarísimamente en España, en estos últimos años, donde, por ejemplo, el índice de corrupción que hace Transparencia Internacional ha ido subiendo, aunque realmente es muy dudoso que desde el punto de vista objetivo hayamos tenido un crecimiento de la corrupción. Hemos tenido más conocimiento de la corrupción, pero no un crecimiento del número de casos de corrupción, ¿no? Y por tanto, se trata de un fenómeno al que al final es muy difícil de medir, probablemente porque no hay nadie que se ocupa de ir reuniendo uno a uno todos los datos que se producen, que se conocen a través de los medios de comunicación o a través de la judicatura, etcétera, y bueno, pues esa ausencia de una información sistemática nos impide un conocimiento muy preciso, ¿no? No sé exactamente cuánta corrupción hay en España con respecto a Europa, porque en Europa hay algunos países donde la corrupción también es muy elevada, por ejemplo Italia o algunos países de la zona del este europeo. Eh, Hombre, en los índices de los tipos de transparencia internacional, en fin, tenemos de todo, ¿no? Países que están por encima de nosotros en corrupción y países que están por debajo de nosotros, pero, claro, a mí lo que me interesa más que las opiniones más o menos subjetivas, me interesan los datos objetivos y los datos de los que disponemos, que no son todos, pero son una buena parte, nos señalan que el problema de la corrupción en España no es tan importante como se dice, ¿no? Como aparece luego reflejado en las encuestas de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no?
En los últimos 15 años hemos tenido un promedio anual de unos entre 300 y 400 millones de euros implicados en casos de corrupción, y un número de personas implicadas, pues que ahora no recuerdo exactamente cuántas son, pero que tampoco son demasiado grandes. Hay unos pocos casos que han sido muy importantes, por ejemplo el caso Malaya, y luego hay muchos casos de cuantías relativamente modestas. Hay bastantes casos de cuantías relativamente modestas. Pero claro, esto, si lo comparamos con el tamaño del país, con la cantidad de políticos que ejercen su actividad en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en el Estado, etcétera, pues, y si comparamos el volumen económico que conocemos de la corrupción con el tamaño de la economía de España, pues realmente son cantidades más bien modestas. Han armado mucho ruido, pero son modestas. No, a los españoles la corrupción no nos ha preocupado lo más mínimo. Y esto se ve muy bien en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Nosotros tenemos en estas encuestas, en los barómetros del CIS, tenemos dos grandes momentos en los cuales la corrupción ha pasado a la punta de las preocupaciones de los españoles. Y esos dos momentos coinciden con dos momentos de crisis, de fuerte crisis. Pero no coinciden con los hechos que dan lugar a las opiniones sobre la corrupción. Los hechos son bastante anteriores a esos dos momentos. Uno tiene lugar en el final de la etapa socialista en los años 90, y a mediados de los años 90, y el otro ha tenido lugar en los años más recientes. Entonces, para ambos casos hay fundamento objetivo, es decir, ha habido corrupción y además ha sido conocida a través de los medios de comunicación. Pero la opinión pública se ha empezado a preocupar tardíamente con respecto a los acontecimientos de corrupción. Bueno, yo, en fin, la hipótesis que manejo para explicar esa situación es que, bueno, cuando los españoles nos van mal las cosas, a alguien le tenemos que echar la culpa. Y uno de esos culpables puede ser perfectamente la corrupción porque afecta a los políticos. Porque a la vez que opinamos que la corrupción es un problema muy importante, opinamos que los políticos son deleznables, pero solo en esas circunstancias. En realidad me parece que, claro, hay otras épocas en las cuales ha habido casos de corrupción muy importantes y la curva de la preocupación de los españoles sobre esto que marcan los barómetros del CIS es perfectamente plana y además en un nivel muy bajo, lo que quiere decir que en general a los españoles no nos ha preocupado la corrupción lo más mínimo o casi nada, salvo en esas circunstancias especiales en las que, como estamos molestos, pues tenemos que ir contra alguien. Bueno, hay algunas comunidades autónomas donde el nivel de corrupción es más alto, esto es claro. Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, en fin, territorialmente hay diferencias. También es verdad que puede haber ocurrido que en algunas comunidades autónomas donde no se conocen casos de corrupción, en fin, las cosas se hayan movido con una discreción de tal naturaleza que finalmente no ha salido en los medios de comunicación. Pero, porque claro, al final la mayor parte de los casos de corrupción acaban siendo conocidos porque alguien que quería haberse aprovechado no ha podido y entonces lo ha denunciado públicamente, ¿no? Esta es la pauta más general y entonces, claro, como lo denuncia, entonces interviene un juez, etcétera, y ya el asunto empieza a moverse en los medios de comunicación y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que haya sitios en España donde la gente está lo suficientemente contenta con la corrupción porque se beneficia de ella y no salte a la opinión pública. Aunque supongo yo que estos son menos casos.
De todos modos, con los datos que conocemos, efectivamente hay unas zonas del país donde la corrupción es más intensa y otras donde es menos intensa. No, yo creo que la corrupción política es esencialmente local, en gran medida porque está vinculada a las cuestiones inmobiliarias. ¿Eh? Y como las competencias en materia urbanística son competencias del ámbito local o regional, pues al final es en el ámbito local o regional donde más se manifiesta la corrupción, ¿no? En el nivel del gobierno nacional, pues sí, hemos conocido algunos casos, pero son muy escasos. La mayor parte de los casos, además, en el nivel más nacional, tienen que ver con un problema distinto, que es el problema de la financiación de los partidos políticos. ¿Eh? Ahí sí aparecen algunos casos de corrupción que efectivamente, bueno, algunos de ellos han armado mucho ruido, ¿eh? Aunque todavía los de los últimos años no están resueltos judicialmente, ya veremos lo que ocurre con ellos, ¿no? Porque ya hubo otros casos en el pasado, ¿eh? Y al final todo quedó en agua de borrajas, o casi todo quedó en agua de borrajas, en lo que se refiere a la financiación de los partidos políticos. No, no, esto es clarísimo, ¿no? El nivel de corrupción depende del poder político. Y por tanto, cuando un partido tiene, o cuando la derecha tiene más poder político que la izquierda, pues hay más corrupción en la derecha que en la izquierda. Y viceversa cuando ocurre lo contrario. Esto además la información disponible lo deja meridiano, ¿no? O sea, quitando unos poquísimos partidos políticos, sobre todo de ámbito local, donde claro, se han organizado partidos con fines puramente delictivos, ¿eh? Entonces, claro, la relación que hay entre el nivel de corrupción y el nivel de poder político, pues claro, es muy extrema, ¿no? Porque hay muy poco poder político, pero hay mucha corrupción en ese ámbito, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del partido de María Antonia Munar en Baleares, ¿eh? O el caso del partido Gil, que organizó Jesús Gil, en fin, para llevarse la pasta, primero en Marbella y luego no me acuerdo si fue en Ceuta, en Melilla me parece que fue, etcétera, en fin, y en alguna otra localidad. Claro, estos son partidos muy pequeñitos, con poco poder, muy concentrado territorialmente en un municipio o en unos pocos municipios, de los cuales sacan todo lo que pueden. Bueno, los cálculos que yo he hecho con la información que hay publicada disponible en los medios de comunicación nos cuesta pues, en torno a los 350 millones de euros al año, lo cual es una cantidad muy modesta. Es verdad que cuando se ha hecho algún estudio tratando de evaluar cuál es la percepción subjetiva que implican esos 300 y pico millones anuales sobre nuestro bienestar, se llega a la conclusión de que el coste social de la corrupción es muchísimo más grande y se aproxima a los 40.000 millones de euros anuales. Digamos que la pérdida de bienestar que experimentamos los españoles como consecuencia de la corrupción, de bienestar subjetivo, de sensación de felicidad, es equivalente a la que tendríamos si nos quitaran 40.000 millones de renta al año. Al conjunto total, evidentemente. Y claro, esa visión subjetiva de la corrupción agranda enormemente la dimensión del fenómeno, que es más bien modesta, muy modesta. Bueno, la corrupción puede afectar al crecimiento económico porque implica una distorsión en la asignación de recursos. En los países donde hay niveles de corrupción muy altos, efectivamente el crecimiento económico puede verse afectado negativamente, simplemente porque se desvían recursos hacia fines improductivos. Los fines de corrupción no dejan de ser improductivos,
y en consecuencia pues no se utilizan para mejorar la producción de bienes y servicios. Pero este no sería el caso de España, donde los niveles de corrupción son de corrupción medibles, son tan bajos que realmente su incidencia sobre el funcionamiento de la economía es seguramente insignificante. Los votantes no castigamos la corrupción. Todos los estudios que se han hecho sobre este asunto en España y también en otros países señalan que el nivel de castigo electoral que ejercemos los ciudadanos sobre los políticos corruptos es muy, muy bajo. En algunos estudios es nulo, en otros es, bueno, una pérdida ligera, muy ligera de votos. Realmente la corrupción no tiene castigo electoral y como no tiene castigo electoral sigue habiendo corrupción. Los partidos políticos no reaccionan adecuadamente con los políticos corruptos sencillamente porque no hay castigo electoral. Y esto se ve muy claro cuando hay polémicas públicas sobre la corrupción, claro, son polémicas referidas a casos concretos. Como esos casos concretos se asignan a uno u otro partido, porque los políticos corruptos pertenecen a uno u otro partido, entonces los de los partidos no implicados acusan de una corrupción altísima al del partido implicado. Pero claro, como tenemos la misma corrupción más o menos en todos los partidos, dependiendo del poder político que ejerzan, entonces siempre surge otro caso diferente y entonces los del partido contrario le acusan de corrupción. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en estos últimos años, por simplificar, porque en fin, hay más partidos, ¿no? Y más partidos donde hay corrupción, entre el PP y el PSOE, ¿no? Cuando ha salido un caso relativo al PSOE, yo qué sé, los ERES de Andalucía, entonces los del PP han dicho, uy, qué corruptos son los políticos socialistas, y viceversa, ¿no? Cuando hemos tenido a Bárcenas por ahí en medio, pues los socialistas se han hecho fuertes en la idea de que los corruptos son los del PP, etc. Son corruptos todos igual, más o menos. Bueno, yo creo que dada esta ausencia de sanción electoral para los políticos corruptos, claro, las medidas contra la corrupción hombre, pueden ser de tipo institucional, se pueden establecer sistemas que mejoren la información que tenemos sobre los políticos, sobre los procesos de toma de decisiones, las auditorías, en fin, todo este tipo de cosas podrían mejorar el asunto, porque harían saltar las alarmas antes, ¿no? Pero creo que a largo plazo la única manera de luchar correctamente contra la corrupción sería modificar la manera de pensar que tenemos los ciudadanos. O sea, tendríamos que imbuir en los ciudadanos, y esto solo es una tarea que creo que solo se puede emprender a través del sistema educativo y durante muchos años, bueno, pues unas ideas sobre la moral pública que nos conduzcan a repudiar a los políticos corruptos. Porque si los ciudadanos sancionáramos con nuestro voto a los políticos corruptos, los partidos políticos ya se ocuparán de quitárselos de encima en cuanto salte algún caso. Pero mientras no haya la sanción electoral, pues, bueno, hoy por ti, mañana por mí. Esto es lo que ocurre dentro de los partidos políticos. Bueno, sí, en estos últimos años, prácticamente en el último año, hemos tenido algunas medidas legislativas sobre esta materia. El PP, que ha sido uno de los partidos que ha resaltado más en el debate público sobre la corrupción, claro, ha resaltado más porque es el que está gobernando. Bueno, pues al final se ha visto obligado a proponer y a presentar en el Congreso de los Diputados pues algunas normas jurídicas que tienden a mejorar sobre todo la transparencia
y la transparencia en cuanto a la información, y luego pues digamos a poner cortapisas que puedan, en su caso, frenar algunos casos de esta naturaleza. Pero yo soy poco optimista con la efectividad de este tipo de medidas. Soy poco optimista. Y creo que además en este asunto de la corrupción hay que ser pesimistas, porque digamos, hasta que no pasen muchos años en los cuales vayamos cambiando nuestra mentalidad, la corrupción va a seguir existiendo. Afortunadamente en España el nivel absoluto de corrupción es bastante bajo, pero claro, podría ser más alto con este país que es tan permisivo con los políticos corruptos. Entonces, bueno, pues es un asunto que nos interesa a todos y en el que todos tendríamos que reaccionar para evitarlo. Y esto es lo que yo creo que hay que lograr. El cómo no lo sé muy bien. No lo sé muy bien porque es un asunto que me parece complicado y difícil. Porque muchas veces las personas, aun sabiendo que hay un político corrupto, se benefician de la corrupción. De hecho, los políticos corruptos, en fin, más populares, son aquellos que reparten el resultado de la corrupción. El político se queda, cobra unas comisiones o acepta unos regalos, en fin, unos regalos, yo qué sé, un Jaguar o una cosa, en fin, potente, ¿no? Pero a su vez consigue que parte de los recursos que se ven implicados en esos procesos de corrupción beneficien a los ciudadanos, ¿no? Les mejoran los parques y jardines, el polideportivo, el no sé qué, en fin, el alcalde que es el corrupto pues organiza unas fiestas que son estupendas, etcétera, en fin, y todo esto hace populares a estos políticos corruptos, aunque la gente sepa que lo son. Bueno, en cierta medida se beneficia de ello y esto hace muy difícil combatirlo. En realidad, se podrían obtener los mismos beneficios o más sin corrupción. Esto sería perfectamente posible, pero, en fin, no parece que haya mucha gente que lo crea.